Muy buenos días, Panamá. Domingo 26 de mayo y empezamos el programa Entre Líneas de hoy. Temas de la semana. ¿Qué debe ocurrir en estas sesiones extraordinarias? ¿Logrará el presidente Varela colocar a esas nuevas fichas en la Junta Directiva del Canal, pero sobre todo al magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Designaciones del nuevo gabinete. ¿Qué les parece estos nombres sugeridos por Laurentino Nito Cortizo? Además, ¿cuáles deben ser los problemas que son inmediatos para el nuevo gobierno de esta herencia que deja Juan Carlos Varela dentro de menos de 40 días? Sarey Pineda Troch y José Blandón Castillo conmigo. Sarey, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingenieros. Buenos días, Panamá. Primero que todo, tomar un espacio para felicitar a Ricardo Pérez por la acción de responsabilidad social que está desarrollando a las afueras del Instituto Oncológico, del Hospital Oncológico, en donde ofrece transporte gratuito para los pacientes que no tengan este tipo de transporte. Felicidades, Ricardo Pérez. Estas acciones hacen grande Panamá. Y bueno, en cuanto a las sesiones extraordinarias, primero que todo, la declinación de los dos primeros candidatos del presidente Juan Carlos Varela, que era Isabel de Saimalo, y el embajador González Revilla. Segundo, la nueva designación, primero el ingeniero Roy y la ingeniera Jaén, que es viceministra, era viceministra de Obras Públicas. Primero, el señor Roy, creo que ya es oportunidad de darle paso a una nueva persona que juega un papel trascendental en este país. Él como profesional ha aportado muchísimo al desarrollo y al crecimiento de diferentes instituciones que merecen ya refrescar un poco y, ¿por qué no?, tener a un ingeniero Roy como asesor principal en algunas de las gestiones que se tengan que seguir desarrollando en nuestro país. Mientras que a la ingeniera Marieta tendremos que preguntarle cuál ha sido su ejecutoria o sus legado de su administración como viceministra para ostentar un cargo en la Junta Directiva del Canal. Yo creo que nosotros no tenemos que estar inventando, Fernando, ingeniero Blandón, el agua tibia en cuanto a los nuevos miembros de la Junta Directiva del Canal, porque cuando se escogió al señor Vázquez como nuevo administrador, existía una lista de 20 panameños que podían administrar el Canal de Panamá. Y si esos 20 panameños podían administrar el Canal de Panamá, ¿por qué no seleccionar dos nombres para que ocupen el puesto de la Junta Directiva del Canal? Yo creo que también, y José, tal vez tú concuerdes conmigo, muy poca gente está dispuesta a aceptarle cualquier ofrecimiento a Juan Carlos Varela a estas alturas del juego. Yo creo que la designación del señor Roy, yo creo que es una designación ya por insistencia de alguien que conoce el mecanismo, conoce el canal muy bien, y yo creo que después de haber hecho la línea 1 y 2 del metro, pues, y ahora que viene esta línea 3 que va a afectar de alguna forma con el cuarto puente sobre el canal, la operación del Canal de Panamá, yo creo que es un lujo tenerlo en la Junta Directiva. De la señora Jaén, la verdad es que, al igual que el señor que está en el MOP, dos figuras anodinas que yo creo que dejan más malos recuerdos que buenos. José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Sarey. Mira qué guapa está. Como siempre. Buenos días, Fernando. Oiga, este domingo, le voy a decir algo. A mí me sorprendió el presidente Varela, porque fíjese que durante toda esta semana, Fernando, y la semana anterior, hemos estado hablando de las sesiones extraordinarias. Para mí eran 4 temas lo que el presidente tenía. Sin embargo, me sorprendió porque puso 12, 3 veces más de lo que yo pensaba. Sí. Es una agenda... Bueno, es que me incluyó a todas las designaciones de suplentes de la Corte Suprema de Justicia que estaban pendientes, que estaban en mora. Yo creo que lo que él hizo fue limpiar el escritorio. Eso. Trabajó la última semana. Hay una serie de legislaciones que pasan allí que cada una de ellas requiere tiempo. Sí. Bueno, de todas maneras, ahí hay 12. Creo que el tema central ahí está en la designación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia para la sala penal y la designación de los dos miembros de la Junta Directiva. Debo decir que para mí el ingeniero Roy es uno de los profesionales de mayor capacidad que tiene nuestro país en las áreas donde él se ha desempeñado. Como director del metro, ha llevado ese proyecto en forma impecable, tanto el Metro 1 como el Metro 2, en 2 administraciones diferentes. Sí. Es el presidente es el ministro que ocupa la presidencia actual de la Junta Directiva del Canal de Panamá, y sería una figura de lujo
para la autoridad del canal. Creo y expreso con ello no solamente mi conocimiento de él profesional, sino el gran aprecio personal que le tengo por ese gran desempeño técnico que él ha dado a este país. De manera que creo que sería una gran designación. ¿Cuál es el problema que yo veo en esto? Creo que después de las elecciones y lo que ha ocurrido, hay una nueva correlación política en el país. Hay una nueva coyuntura, entendiendo la coyuntura como algo estratégico. Se abre al cierre de un periodo con resultados electorales que hablan por sí solos, una Asamblea Nacional de los cuales los 71 que están ahí, solo 18 repitieron, de los cuales 51 fueron a elecciones, una derrota a esa Asamblea que expresa el nivel de distanciamiento de la Asamblea con el electorado. Es una realidad. Y hay una fuerza política nueva que es que ganó apretadamente la presidencia, pero la ganó. La ganó limpiamente. Y hay una nueva surgimiento de fuerzas y realidades políticas de otras que fueron fuerzas mayoritarias, pero que perdieron en este proceso electoral. De manera que hay una nueva correlación de fuerzas, hay un país diferente, esperando cosas diferentes. Creo que la lectura que el presidente está haciendo de la coyuntura no se acopla a la realidad. Y la primera cosa que voy a decir es que veo poco probable que esa agenda se pueda cumplir en casi ningún punto. Es más, veo muy poco probable que, porque estas sesiones extraordinarias van a comenzar la próxima semana. Mañana. Probablemente lunes o martes. Va a ser complicado traer a todos esos diputados, sobre todo todavía hay gente en medio proceso de impugnaciones, hay de gente que está en esta asamblea y hay gente derrotada que todavía no se ha dado cuenta que está derrotada. Que todavía están en la lona. Entonces creo que es muy complicado, pero además hay una realidad. La fuerza que ganó, que es el PRD, tiene mayoría en la nueva asamblea. Veo muy poco probable que diputados del PRD vayan a votar sobre nada de esto que está aquí, porque ya hay una línea del Comité Ejecutivo del PRD con respecto a esto. Veo en cambio democrático que los diputados que están allí estarían poco anuentes a estar dando eso. Yo no veo una mayoría para hacer esto, pero peor, no veo que vaya una resistencia. Puede que me equivoque, pero aunque lo hubiese, de esos 12 puntos creo que no pasaría ninguno. Ninguno, ni siquiera la ley minera, que es algo que no, yo creo que eso va a pasar en el próximo gobierno. Quizás podríamos ver algunos nombramientos que sí se den, como el de la magistrada suplente Cosú, que había sido apoyado en algún momento, algunos de los magistrados suplentes. Yo difiero un poco, yo sí veo la asistencia de algunos diputados, sobre todo los que no fueron reelectos, porque necesitan de jugar ese último papel que les queda en la Asamblea de Diputados. Y con respecto a la bancada actual del Partido Revolucionario Democrático, quizás algunos, y espero que no esté pasando esto, puedan llegar a prestarse hacia esta, que no fueron reelectos, pueden prestarse hacia esto por no haber sido quizás tomados en cuenta en alguno de los ministerios que todavía no se terminan de revelar. Todavía no se terminan, yo creo que está muy verde saber quiénes van a quedar y quiénes no. Yo creo que el presidente tiene que hacer 600 nombramientos, algo así, para por lo menos llenar la primera línea del gobierno, gobernadores, juntas directivas, embajadores, cónsules, es decir, hay espacio para muchos. El elemento que hubiera podido interesar al PRD en esto hubiera sido si el presidente Varela hubiese presentado un conjunto de reformas constitucionales. Sí. Pero creo que acertadamente esa lectura sí la hizo el presidente Varela correctamente. Él dijo que las reformas electorales requieren tiempo y que no le iba a meter en este periodo. Sí, una de las pocas sensateces que lo dijo, y yo comparto 100% ese criterio del presidente. Las reformas constitucionales son una cosa seria y requieren tiempo y debate. Y el país... Sí. Y sobre todo debate, porque el hecho de que en la reforma constitucional que está planteando la concertación de la nación, plantea incluso subirse a nivel constitucional, a rango constitucional, ellos como grupo en nuestro país. ¿Será esto realmente lo que nosotros necesitamos? Y tener en cuenta que ahorita abocarnos a la reforma constitucional no significa que los problemas que está teniendo el panameño común
se van a solucionar inmediatamente. Hay un proceso que tiene que trabajar de la mano con este cúmulo de reformas que se necesitan realizar en nuestro país, de la misma forma como la reactivación económica, la educación, la salud, y podríamos seguir enumerando una cantidad de problemas que no van a ser solucionados mediante una reforma constitucional. José. Y fíjese que esto de la concertación, quiero decirle, hablando con Ramiro Guerra, que nos mandó el viernes pasado un escrito, la concertación no está para hacer reformas constitucionales, hombre, y elevarlo a rango de casi poder del Estado. Nosotros tenemos 3 poderes aquí: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y creamos en la Constitución casi un 4º poder con el Canal de Panamá. El título constitucional del canal tenía la intención de crear un poder especial que ha sido exitoso para la principal empresa del país. Pero creer que la concertación de un grupo de gente que representa una parte de la opinión pública es un poder constitucional es una locura. Bueno, es que ese es la sobredimensión y esa especie de alterofilia política que tiene la sociedad civil, que aquí cualquier pelafustán se empieza a salir en los medios repitiendo algo como papagayo y en 4 días es un referente nacional y él cree que es ya un líder indiscutible y miembro de la sociedad civil. Pero ¿quiénes se han adjudicado el poder como sociedad civil, Fernando? ¿Quiénes se han adjudicado esa representación? En estos días leía un tuit de un joven que decía: yo represento a la juventud en la concertación. Mi pregunta es: ¿a qué juventud? ¿Qué juventud? ¿A qué juventud? Dime quién te eligió. Entonces, mientras que nos sigamos adjudicando sectores de la población o de la sociedad para decir que nosotros lo representamos, estamos equivocados y caemos en rejuegos como al nivel de que la concertación se quiera subir a rango constitucional. Miren, las constituciones no son un relajo. Venezuela empezó su crisis reformando y cambiando su constitución. Nosotros tenemos que educar al panameño sobre lo que realmente significa la Carta Magna. Nosotros tenemos que proporcionar realmente y claramente cuáles son las reformas que queremos. Si queremos disminuir los diputados, si queremos cambiar la forma de elección, decirle al panameño claramente, porque decirle simplemente que vamos a tener reformas constitucionales no es lo correcto. Bueno, otro de los puntos políticos es qué va a pasar en el futuro del Partido Panameñista. En teoría, todo está convocado para el miércoles 28. ¿Habrá quórum ese día, José, o ya el bálsamo del tiempo ayudó a que atenúen un poco la derrota? Mira, para cerrar esto de la concertación, recuerde que la ley 20 del 25 de enero del 2008 que creó la concertación bajo la administración del presidente Martín Torrijos nunca le dio a este grupo la facultad de hacer una constitución. De hecho, cuando Ricardo Martinelli va a hacer una propuesta de reforma constitucional, hace un decreto para nombrar unos panameños que hiciera un borrador de eso. De manera que ellos se han tomado unas cosas que ni siquiera y ya se consideran el poder constitucional. El poder constitucional de un país es el pueblo. Bien. Lo que pasó en las elecciones del 5 de mayo va a plantear la necesidad de cambios de mando en algunos partidos y de cambio de rumbo en todos los partidos. En todos los partidos. O sea, vamos a estar claros que el electorado dio un claro mensaje. Por un lado, el surgimiento de los independientes por vía de las candidaturas por la libre postulación, que generó una bancada de 5 muchachos que de hecho ya se unieron al llamado a una constituyente. Y eso es bueno porque el debate constitucional tiene que ser eso, un debate sin temor a tener... ¿Por qué le vamos a tener miedo al pueblo? Si creemos en la democracia, tenemos que dar tiempo al debate. Pero en el caso de los partidos panameñistas, tiene que haber un cambio de dirección y un cambio de rumbo. Incluso en cambio democrático, tiene que haber un cambio en la dirección para reestructurar ese colectivo con un verdadero distribución geográfica adecuada y con líderes con correa de transmisión entre ellos y su papel opositor. Así es. Porque el país necesita, para balancear el poder que adquiere el PRD con 1/3 del electorado en el Ejecutivo y con cerca de un 40% de electos, tiene el 60% de la Asamblea, para balancear ese poder, necesitamos una oposición vigorosa
y democrática. ¿Qué entiendo por una vigorosa? Que tenga la capacidad de decir las cosas cuando están mal, ¿no así? Y no tengan componendas, sino empujando las cosas buenas y participando en los debates. Entonces, no importa que los retrases por 2, 3 días, esos cambios van a producirse. Pero además tiene que producirse un cambio en general en todos los partidos. Incluso el FAT. El FAT tiene que analizar cómo con un discurso de la naturaleza que tenía Saúl, que no era un discurso malo, además, una de las frases que se recuerda en esta campaña fue dicha por él. Cómo él no pudo ser correa de transmisión sus ideas y el pueblo. Entonces tiene que hacer una revisión de su estructura y hacerla más abierta. Y los partidos en general, incluyendo ahora el PRD, porque cuando el PRD, como partido victorioso, quizás es el que menos problemas tenga en cuanto a definir su dirección, pero tiene problemas en cuanto a definir cuál es su rumbo como partido, cuál es su ideología, cuál es su propuesta para poder transitar en una sociedad cada vez más exigente a los líderes políticos. Los partidos políticos, si no logran identificar que necesitan líderes políticos como tal, sí. Porque si bien es cierto, son partidos políticos que han endosado su liderazgo, que han endosado su capital a personas que no conocen del entorno político, que no son capaces de negociar realmente. Y cuando hablo de negociar, no es negociar puestos, no es negociar partidas, no es negociar este tipo de cosas, sino negociación de consenso por el bienestar del país, para que logren jugar en oposición un papel trascendental que realmente represente algo a su electorado. Bueno, y ese ha sido uno de los grandes problemas que han tenido los partidos políticos. Ya incluso el señor Lombana ha dicho que va a ser un partido político. Que busca ser un partido político. Ha ido cambiando en el pasar de los días. Está en este momento haciendo una gira por el país agradeciendo a todas las personas y reforzando ese liderazgo, pero también ha ido cambiando en muy poco tiempo sus ideas. Primero, en una entrevista me dijo que lo último que buscaría era hacer un partido político. Días después salió diciendo que va a buscar hacer un partido político. Yo le recomiendo al señor Lombana que se siente con calma, que piense las cosas bien. Solamente su movimiento naranja obtuvo un diputado, que fue el diputado del 8-8, el señor Raúl Fernández. Él hecho metió en esas locuras que hizo Valdés Escoferi de dejar que 4 o 5 formaran como si fuera una bancada. Correcto. Y debe reforzar realmente su liderazgo y debe reforzar la unión con su diputado para que realmente pueda decir que tiene una representación de algo y que su movimiento naranja ha tenido una representación. Voy a información comercial. Cuando regresemos, pues, ¿cuáles son las perspectivas y este nuevo gobierno? ¿Cuál es la impresión de esa mezcla de juventud y experiencia en estos primeros nombramientos de Nito Cortizo? Pues el cambio. Seguimos en Entre Líneas, hoy domingo 26 de mayo. Y vamos a ver estos nombramientos y cuáles son los principales retos de este nuevo gabinete presentado el pasado miércoles por parte del presidente electo Laurentino Cortizo Cohen. Vamos a ver, empezamos con Gabriel Carrizo, que parece que va a ser la figura clave de este gobierno y pues va a ser una especie de centro del universo dentro del gobierno de Nito Cortizo, ministro de la presidencia, vicepresidente de la República y alguien que está llamado a pesar mucho dentro del gobierno. Saray Pineda. Fernando, yo más que verlo como el centro del universo, lo veo como la mano derecha del presidente, un joven de trabajo incansable. Ha venido durante 10 años trabajando arduamente al lado de Laurentino Nito Cortizo, el presidente electo de Panamá, y va a buscar enfocar con esa energía y ese entusiasmo de su juventud, encarrilar el dinamismo que tiene que tener el gabinete de la República, cosa que se ausentó en este gobierno. El dinamismo del gabinete estaba completamente ausente. Pero que también el que estaba manejando el bus nunca pasó de la pregunta. Pero es que ni el que manejaba el bus ni lo que llamaríamos en Panamá el pavo tenía ese dinamismo. En este caso tenemos 2 personas completamente dinámicas, pero una adulta, que sería el presidente de la República, más centrada, con más esa tranquilidad, y un vicepresidente que tiene ese ímpetu y esas ganas y esa hambre que nos caracteriza a los jóvenes. Bueno, vamos a ver qué más hay en este gabinete. Pues Ramón Martínez de la Guardia. Pues poco.
la verdad es que esta es una de las figuras más sorpresivas en uno de los ministerios más importantes. Yo creo que la frase última de le gusta el golf, que es miembro del club de golf, el deporte que practica y que más le entusiasma. Yo creo que deja demasiado que decir. Alguien que está llamado a ser, porque yo creo que sí hubo un buen planteamiento aquí, que el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores casi trabajen de la mano. José. Bueno, yo pienso que en la primera designación que pusiste de José Gabriel Carrizo. De José Gabriel Carrizo, fíjate, en la pasada administración de Ricardo Martinelli, el papel de ministro de la Presidencia le tocó a Jimmy Papadimitrio, un cuadro muy cercano de confianza de Ricardo Martinelli, y es el papel que el ministro de la Presidencia debe hacer. ¿Cuál es el problema que va a encontrar Carrizo en la Presidencia? La Presidencia ha sido llenada de secretarías. Sí. Tiene tantas secretarías. Es un gobierno paralelo. Que tiene tantas cosas que hacer que le ha quitado a los ministerios. Así es. Entonces, la primera cosa que tendrá que hacer el ministro de la Presidencia es hacer un balance de qué tiene que tener ahí y qué no tiene que tener allí. Ahí hay cosas que pertenecen al Ministerio de Economía, hay decisiones, hay secretarías de metas que son de bueno, todo lo de descentralización está ahí. Entonces, hay tantas cosas en la Presidencia que cuando él se sienta ahí y comienza a atender a todas las secretarías, se va a dar cuenta que el tiempo no le alcanza para nada. Lo que sí demuestra este nombramiento ese es el verdadero perfil del ministro de la Presidencia. Alguien que el presidente pueda hablarle, de lo que llaman de pitcher a catcher, cosa que uno ve la soledad de Juan Carlos Varela cuando tiene que rodearse de Jorge González, que casi lo encontró en el camino. Y si tú ves esa confianza que existe entre el presidente y el vicepresidente en este momento, es que incluso van solos en el auto, conversando de esas cosas que son necesarias, porque de llegar a faltar en algún momento Laurentino Cortizo, quien va a tomar las posesiones y las riendas del país, se llama José Gabriel Carrizo. Y eso denota que van a estar preparando a este joven para que pueda asumir el rol que corresponde a un vicepresidente hoy nombrado ministro de la Presidencia. Hablando de las cantidades de secretarías que tiene el Ministerio de la Presidencia, recordemos que esas secretarías en su mayor parte fueron realizadas para poder inflar la planilla del Estado, que en este momento en el gobierno de Juan Carlos Varela representa un 60% en costo y un 60% en costo y un 11% en personas. Esa inflación que tuvo esa planilla estatal, que el ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, debe buscar reducir de una forma directa y devolverle esas funciones a los ministros para que trabajen como corresponde y sobre la marcha las necesidades del país. Vamos a seguir viendo los perfiles de los, de este yo creo que poco o nada se puede añadir. Yo creo que una de las pocas personas que entiende el Estado y de las pocas personas que realmente sabe pues el trasfondo económico del país. Yo creo que la vista en las duras y las maduras ha sido ministro en momentos muy álgidos como los finales de los 80 y pues en la última vez ministro durante el gobierno de Martín Torrijos, que es donde empieza realmente el despegue de Panamá como economía pujante. Mira, este es el ministro que tiene que dar la primera orientación hacia dónde vamos nosotros, sí, y que va a ser oído a nivel internacional. Recordemos, ya se pasó la campaña electoral, ¿eh? Sí, vamos a mirar lo que tenemos. Nosotros tenemos un país que tiene una envidiable posición geográfica, tiene una perspectiva económica buena, tiene variables macroeconómicas de buen desempeño, tenemos grado de inversión, pero necesitamos orientar al país hacia dónde va la economía bajo la administración de Laurentino Cortizo, porque esto es lo primero que va a llevar de tranquilidad a los que van a invertir y al sector laboral de este país. Correcto. Ese es el hombre clave para definir la política económica y debe estar en los medios de comunicación sin restricciones para explicar la política económica del país. Eso es lo primero que tenemos que tener claro y eso es lo primero que Héctor Alexander tiene que realizar junto con el equipo de gabinete. Creo que la ventaja que tiene es que es un hombre que conoce técnicamente esto. Habrá que ver el nivel de conocimiento que tenga ahora de la realidad política del país. Pero uno de los grandes problemas que hay es cuando los economistas solo piensan en la economía como ciencia abstracta y no se dan cuenta que la economía tiene una función social dirigida hacia la política. Bueno, lo de ceteris paribus, ¿sí? Eso de que tú nomás hagas pensando de que solamente lees el resultado sin ver lo que... Si no miremos
si usted mira lo que hizo Macri con su gobierno, las decisiones macroeconómicas que tomó son correctas, pero al margen de una línea política a llevar a Argentina al desastre. Entonces, yo creo que Héctor tiene experiencia, Sí. tiene que entender la nueva realidad que está ocurriendo. Creo que ese es el primer mensaje que el país debe dar. El otro, que juega un papel importante esto de Ferrer, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Me gustaría añadir en el caso de Héctor, el doctor Héctor Alexander Fernando, que tiene tres grandes retos en la puerta. Primero, la reactivación económica. Segundo, la exigencia que va a ser un país de la región ante la Organización Mundial de Comercio y ante los organismos internacionales como la OCDE y la GAFI en busca de volver a poner a Panamá en una lista gris. Y tercero, el aumento del salario mínimo que viene a finales de año. A finales de este año. Alejandro Ferrer, alguien también del sistema. Yo creo fue vicecanciller, canciller en el gobierno, ministro de Comercio en el gobierno de Martín Torrijos, y alguien que viene de los grandes bufetes, ese es de estos equipos que bueno, siempre están colados en los gobiernos. Yo creo que eso es un gobierno paralelo. Los grandes bufetes siempre tienen estas personas manejando pues carteras importantes. Bueno, yo no tengo la menor duda de que los conocimientos que tiene Ferrer son adecuados para lo que el puesto que va a desempeñar. Fue ministro de Comercio, fue viceministro de Relaciones Exteriores. Tuve la oportunidad de trabajar con él cuando trabajábamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un muchacho bien equipado. El problema es que se enfrenta a una nueva realidad en el mundo. Así es. Complicada, compleja. Además que con Panamá escondido en un closet. Sí, entonces necesitamos que el ministerio tenga una concepción estratégica, primero, de qué vamos a hacer en nuestra región, cómo nos vamos a manejar en todas las crisis que están en nuestra región, cómo vamos a manejar nuestras relaciones con los Estados Unidos y con la República Popular China, cómo vamos a abrir nosotros nuestras relaciones con Europa, cuáles son los intereses geopolíticos que más nos interesan a nosotros en términos de nuestra inversión, cuál es la coordinación que va a tener el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Comercio, con la Autoridad del Canal de Panamá, para la implementación de la política económica. Y con el MEF. Diseñada, sí, para eso, para la política económica que debe ser el país. Yo no creo que en estos primeros meses de gobierno del presidente Cortizo vamos a tener una reactivación económica. Lo que nosotros estamos mirando ahora mismo en el mundo es que la economía global está decayendo. Esta guerra comercial va a tener un efecto en la disminución del comercio y del tránsito del comercio, que es una de las herramientas importantes para nosotros. Entonces no son escenarios muy halagadores, pero sí hay cosas de corto plazo que podemos hacer. Por ejemplo, los panameños necesitamos saber hacia dónde vamos y explicarlo. El problema es que la economía se ha convertido en una cosa que nadie quiere explicar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en materia, por ejemplo, del agro? ¿Cuáles son las políticas que vamos a desarrollar en corto plazo? ¿Cuáles son las políticas que vamos a desarrollar, por ejemplo, en términos de los compromisos que se llegaron en el proceso electoral con respecto a la eliminación de algunas leyes? ¿Qué vamos a hacer para la reestructuración del sector financiero del agro? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, para que ampliar la plataforma de servicios? Hay un proyecto de ley que se presentó en la administración de Dulcidio de la Guardia para la modernización del sector servicios. Tenemos que estudiar qué vamos a hacer en ese campo. No es tan fácil porque heredamos un momento en el ciclo económico que tenemos menos crecimiento y coincide ese menos crecimiento con una decaída del comercio global y de la economía global en medio de una confrontación de guerra económica bien compleja. Muy compleja. Entonces, y la primera acción que tiene que tener y la primera oportunidad que se le debe dar al ministro Ferrer es nombrar un cuerpo diplomático acorde con las necesidades globales del mundo y las de Panamá, para que vayan de la mano con un avance y no suceda lo que le ha sucedido a Panamá en materia internacional, que hemos tenido un gran retroceso. Y segunda acción muy positiva que podría hacer, y de forma inmediata, el ministro Ferrer, es hacer una conferencia de prensa en donde se dé a conocer al país quiénes son los nuevos diplomáticos que van a representarnos en todas las necesidades que requerimos. Bueno, vamos a seguir analizando este gabinete. Sigamos con el próximo nombramiento. Doris Zapata. Ya el jueves el CONATO ya le dijo que no van a permitirle ningún tipo de reforma a la legislación laboral. Yo creo que también es alguien que conoce el sistema
y alguien de línea dura dentro del propio Y que es PRD. política. Y que es política. Así que las amenazas del CONATO que le pueda hacer o cualquier sindicato que le puedan hacer a Doris Zapata, yo les recomiendo sentarse a conversar con la nueva ministra de Trabajo y realmente hacer una negociación en vías del mejoramiento de la ley laboral de nuestro país o cualquier situación. El primer reto que tiene Doris Zapata es tener o contar con el apoyo empresarial para lo que va a ser el aumento salarial que se viene a finales de año. Ese es el primer reto que tiene en la puerta. Bueno, y también un desempleo en aumento. Correcto. Una informalidad en aumento, así que poder entender una el migración mercado. descontrolada. Poder entender el mercado para que los empresarios puedan asumir este aumento, que es un aumento de calidad, versus la desaceleración económica y el sufrimiento que tenemos. Doris Zapata pertenece a la estructura de dirección vicepresidenta del Partido La primera vicepresidenta. Creo que es una de las ministras que está llamada a introducirle a la política económica el carácter social que necesita. Su capacidad va más allá del Ministerio de Trabajo y como consecuencia ella es la que va a manejar el otro sector importante de la ecuación del desarrollo, las relaciones con los trabajadores. Tiene una gran capacidad de política, entiende el esquema y está enlazada en las discusiones políticas estratégicas de su colectivo político y con otros colectivos políticos. Creo que es una designación de una mujer con capacidad para dirigir un ministerio que requiere, me recuerda a Reinaldo Rivera, que tiene ese intelecto para manejar un tema complicado. Y carácter. Ya la CONATO comenzó a decir que nadie quiere reforma. En realidad, nosotros no sabemos cuáles son las reformas que requiere el país. Por ejemplo, yo les pregunto, si yo mejoro la plataforma de servicio y requiero hacer ajustes importantes para generar mayor empleo, ¿alguien se puede oponer a eso? Sí, claro. Entonces, el oponerse desde ya a cosas que podríamos hacer, lo que sí es claro para mí, coincido con los trabajadores, es que las reformas cualquiera que se hagan tienen que ser producto del mayor consenso posible, mayor debate. Eso es lo que necesitamos. Y tenemos que tener claro que ese código de trabajo tiene que ser adecuado a las necesidades no Sí, solamente no puede de ser los una camisa de trabajadores, fuerza para... sino también adecuado al nivel empresarial, porque nosotros necesitamos que aquí en Panamá exista inversión directa, tanto nacional como extranjera, que ha dejado de darse en los últimos años producto de todas las situaciones que hemos vivido. Vamos a seguir analizando estos nombramientos. Pues Rafael Sabonge, del Ministerio de Obras Públicas, es decir, pues alguien que tiene una maestría graduado en Estados Unidos con una maestría en metalúrgica en la Universidad de Madrid y un máster en economía por la Universidad de Barcelona, porque es graduado en Estados Unidos en la Universidad de Texas en estructura. Pues decir también es uno de las estrellas rutilantes de este nuevo gobierno. Así es, un joven de 40 años que va a buscar de la mano con el señor presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, reformar lo que son la ley de contrataciones públicas. La pregunta que se le tendría que hacer al ministro es, ¿vamos a prohibir que empresas involucradas en actos de corrupción, condenadas incluso en otros países, participen y liciten? ¿Vamos a impulsar realmente que nuestras empresas constructoras nacionales puedan ser los que se ganen estos megaproyectos y no tengamos que salir a buscar constructoras afuera que vienen con más pasado que presente, con más pasado que futuro al país? ¿Qué es lo que la semana el ingeniero Blandón y yo estuvimos hablando? ¿Qué empresa grande no tiene problemas legales? ¿Local o internacional? Local e internacional. Pero es que es producto del sistema. Sí, es que el sistema está hecho para eso. Y por eso mismo una de las metas que tiene el ministro Sabonge es proyectar las reformas a la ley de contrataciones públicas y al mismo tiempo disminuir la burocracia, porque la burocracia estatal es la que tiene a los empresarios amarrados de pies y manos, que tiene que sentarse a negociar. No, digo, lo que no se puede hacer es que haya una empresa favorita en el MOP y es la que gane a punta de dedazo todas las licitaciones, incluso se hagan licitaciones a la medida de esta empresa. Es parte de la historia, siempre ha ocurrido de la misma manera y eso es lo que se tiene que cambiar y se tiene que impulsar a los micro y pequeños empresarios que están en este sector y que tienen que seguir creciendo, pues si no le permitimos crecer a nuestros micro y pequeños empresarios, ¿qué estamos haciendo como país? Así es, vamos a seguir viendo este nuevo equipo. Bueno, Rolando Mirones, yo creo que este es uno de los principales retos, pues el extraordinario fracaso que fue Barrio Seguro y sobre todo le toca devolver a los policías a los cuarteles y sacarlos de medio gobierno. José. Sí, mira, el Ministerio de Obras Públicas
es un ministerio, es un supraministerio, con una cantidad de profesionales de buena calidad, pero que requiere un manejo de dirección mucho más eficiente y de mayor comunicación. El ministro saliente, Arosemena, era una persona de pocos niveles de comunicación con los usuarios del sistema. Era una persona que... Es un tremendo ingeniero, pero no explicaba absolutamente, y cuando hablaba era controversial en su manera. Creo que Sabonge, que es mucho más joven, se va a encontrar con un supraministerio. No conozco su capacidad profesional en términos de ingeniería. Sé que está vinculado al ministro consejero Carrizo. Carrizo no. Más que nada a Rojas Pardini. En negocios de eso como empresario, eso no es malo. No. Pero esta relación la tienes que manejar con mucho cuidado. 2, creo que él tiene en sus manos tomar una decisión clara. Fíjate, nosotros los latinoamericanos tenemos la tendencia a ser depredadores de todo. Cuando hablamos y hacemos a juicios absolutos, las empresas que han estado vinculadas a actos de corrupción. Bueno, le puedo decir, no conozco ninguna constructora, banco, gran empresa y pequeña empresa que no haya tenido problemas de corrupción. Claro. Dígame una. El problema no es ese. El problema es que en los países desarrollados, cuando se encuentra que una empresa nacional o internacional ha sido capturada en manejos incorrectos, violando la ley, lo que se hace es simplemente se la hace las investigaciones, se le da la primera opción, se hace la intervención. Una especie de delación, paga y sigue. Pero lo que tenemos que recordar es que estas empresas de corrupción, ¿a costo de qué? De la calidad. No, espérese. Nosotros en Panamá no tenemos compañías con la capacidad nacionales de construir megaobras. Matamos a Trancaribe. ¿Qué pasó con Trancaribe? Mire, nosotros tenemos CUSA, por ejemplo, que es un ejemplo. CUSA no tiene esa capacidad de construcción. Vamos a estar claros, está hablando, nosotros construimos, a mí me tocó ser director del IRRE, nosotros no hubiéramos hecho con las empresas nacionales Fortuna, por ejemplo. Sí. No lo hubiéramos hecho. Pero la mayoría de las empresas nacionales son subcontratistas de estas grandes compañías. Lo que el ministro tiene que garantizar, porque el ministro no es el perseguidor, el órgano ejecutivo no es el que tiene que definir quién corre o no corre. El deber de un funcionario es cumplir con lo que dice la ley. Si la ley panameña no le impide a ninguna compañía correr para una licitación, no es el ministro el que tiene que decidir eso. Vamos a dejarnos de decir cosas que no son, sino incluso muchas compañías panameñas, hombre, no corrieran. Claro. Mírese en banco. Mírese en grandes compañías, las farmacéuticas. Aquí no contrataríamos a nadie en este mundo. Entonces, lo primero que tiene que estar claro es que lo que necesitamos son licitaciones con normas con pliegos hechos para la competencia y que compita y gane el que realmente se la ganó. Exacto. Y sin trampas. Nosotros tenemos que quitar la opacidad del sistema para darle transparencia al sistema. Pero le voy a decir algo con la experiencia profesional, porque yo soy enemigo de los extremos. Cuando usted requiere un nivel de eficiencia, tiene que determinar el nivel de transparencia. A mayor nivel de transparencia, menos eficiencia. ¿Qué quiero decir con ello? Normas excesivas para lograr transparencia, lo que hacen dilatar los procesos de construcción. Y al dilatarlo, los costos se van elevando. Entonces es un problema de decisiones técnico-financieras, en donde para opinar necesitamos saber lo que está ocurriendo. Le doy un ejemplo. En la construcción de la línea 3 de transmisión, el gerente de esta empresa de TESA durante esta administración, por razones burocráticas, demoró la construcción de esa línea. Esa demora le costó al país decenas de millones de dólares que tenemos que pagar nosotros en las tarifas ahora. Entonces, la transparencia no está reñida con la eficiencia. El problema es querer ser súper transparente y entonces al hacerlo dañamos la transparencia la eficiencia, y esa no correspondencia lo que hace es encarecer las cosas. ¿Quiere un ejemplo más claro de esto? Lo que pasa, por ejemplo, en la ciudad de Salud, sí, el centro que se está construyendo. Y hay cosas, por ejemplo, que se han dado. Muchas de las denuncias que se presentaron
en la Contraloría General de la República sobre corrupción realmente no tenían ningún peso. Sí, ingeniero, usted tiene razón en muchos de sus planteamientos. La pregunta es, ¿vamos a seguir limitados como país porque tenemos la misma burocracia? El ministro ha sido claro, hay que reformar la ley de contrataciones públicas. Existe una gran incertidumbre por la sociedad y por el mundo que ha estado condenando actos de corrupción y que esos actos de corrupción han sido parte de lo que ha costado al país como tal, hablando de Panamá, la calidad de las obras. Y seguido a eso, también el ministro ha sido claro, el nuevo ministro Sabón ha sido claro a decir que tenemos que apostar a la desburocratización del sistema. O sea, son dos cosas que el mundo entero está exigiendo y que Panamá se va a seguir quedando atrás. Nos pasó ya con los organismos internacionales. Sí. Vamos a ver, bueno, el caso de Rolando Mirones. José. Bueno, Rolando Mirones tiene experiencia, trabajó en la Policía Nacional, pero trabajar en el Ministerio de Seguridad, mira, el ministro de Seguridad, mire el país como es, no como usted quiere que sea, el país es como es. ¿El ministro de Seguridad es el jefe de la Policía Nacional? No. No. ¿Quién es el jefe de la Policía Nacional? El presidente. Siempre el presidente, en todos los gobiernos que yo conozco, ha sobrepasado al ministro de la Presidencia. Aún un hombre como José Raúl Mulino, de su carácter, ¿con quién fue el enfrentamiento de él? Sí. Con el director de la Policía Nacional. Entonces, creo que Mirones, la primera cosa que tendrá que ver es revisar la estrategia de seguridad. Yo le digo una cosa, por ejemplo, que hablaba el general Rubén Darío Paredes. Nosotros tenemos en el pie de fuerza de la Policía Nacional 5.000 hombres destacados en el Senafrón y 4.000 para las grandes ciudades. No, hay 4.000 cuidando a los PMI. Pero para la ciudad es más absurdo, ¿eh? No, pero para la ciudad. Yo hablo de la ciudad para comparar una cosa. Olvídese de los PMI ahora. Tenemos más gente en la frontera que gente en las ciudades. Entonces tenemos que racionalizar esa decisión. Pero esa es una decisión de política estratégica. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros para incorporar la comunidad en la lucha contra el crimen organizado? ¿Qué vamos a hacer nosotros para mejorar cosas sencillas? Por ejemplo, más cámaras, más iluminación. Nosotros tenemos a la Autoridad de los Servicios Públicos que tiene una norma para las lámparas que no dan suficiente iluminación. Y hay una cosa clara, a mejor iluminación y más cámaras, más seguridad. Entonces, nosotros tenemos que definir una estrategia de seguridad. Esa es la función del ministro. Pero además, tiene que definirse si la Policía Nacional va a tener como rango intermedio al jefe, porque hay que definir en la Policía Nacional la existencia y proliferación de los subcomisionados. Nosotros tenemos más subcomisionados que tiene el ejército, que generales tienen un ejército normal. O sea, tenemos tantos que es la forma de quitar a alguien del medio, lo hacemos subcomisionado. Y eso le está costando al país cerca de $100 millones. Así es. Las jubilaciones. Voy a información comercial. Cuando volvamos, vamos con las conclusiones de este programa de hoy, 26 de mayo. Seguimos en Entre Líneas de hoy, domingo 26 de mayo. Nos falta, pues dentro del gabinete, este señor, al ministro consejero Rojas Pardini Santa Coloma. Ahí lo tenemos, José Alejandro Rojas Pardini Santa Coloma. También alguien que viene del sector construcción y alguien pues que está dirigido más que nada a atraer inversiones. José. Bueno, en la administración de Ernesto Pérez Valladares, una de las funciones que tuvo la Cancillería era la promoción de inversiones y la atracción de nuevos intereses. Por ejemplo, un poco el modelo de Singapur. Es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur nunca está en Singapur. Él siempre está buscando lo que tiene que hacer un ministro. Tiene que hacer un ministro. Por ejemplo, de Relaciones en ese Exteriores. periodo fue que se abrieron las relaciones comerciales con la República Popular China, en donde nosotros convencimos a Sherman Chan de que trajera Evergreen, convencimos a Hutchinson, un puerto, una compañía inglesa con sede en Hong Kong. La gente tiene la confusión de eso no es China Popular, es una empresa que la traímos aquí al desarrollo portuario. Se prepararon, abrimos las relaciones con Corea, que no lo teníamos, con Sudáfrica. La Cancillería debe ser parte importante de la estrategia económica para atraer inversiones al país, para resolver el problema del empleo. Entonces debe ser concebida durante ese periodo. Pero la Cancillería tiene otra función tan trascendental como esta. ¿Cuál va a ser el rol de ella en el manejo
de la correlación mundial que se ha generado Claro. en este nivel. Entonces necesita un equipo de alto nivel. Allí es donde el Consejo de Seguridad, si tiene una concepción estratégica, porque es el que habla con las inteligencias del mundo, en vez de estar espiándonos a nosotros, ¿no? Sí. Debe estar conversando con las inteligencias del mundo que tienen información para procesar los riesgos macros que enfrenta el canal, que enfrenta tipo de relaciones con X o Y país. ¿Qué perfil entonces debería tener ese persona al frente del Consejo de Seguridad? Porque pone un policía vas a estar sapeando y persiguiendo gente. Debe ser un hombre que encontrando tenga una concepción geopolítica del mundo, que cuando se pare ahí tenga los mapas del mundo, no qué dinero depositó José Blandón en qué cuenta, Sí. o con quién salió con quién lo vieron. Ya son tonterías. Dedicarse realmente a cuidar la Porque seguridad, no al quien debe bochinche hacer local. la inteligencia policíaca es la DIJ. La Consejo de Seguridad para mí era cosa estratégica. Y la DIP, que la policía tiene su propia por ejemplo, inteligencia en este también. caso, este ministro, si le van a encargar de eso, él necesita tener entonces contacto directo con los embajadores. O sea, necesitamos tener gente con capacidad. Si yo voy a mandar a alguien a Japón, tiene que ser alguien que además que hable inglés, tenga conocimiento del japonés y conozca la cultura japonesa. O sea, cuando yo voy a mandar a alguien a la República Popular China, tengo que tener a alguien que conozca de la República Popular China. Cuando estén con los Estados Unidos, tengo que tener a alguien que entienda las relaciones históricas con nuestro país. Creo que se plantea ahora allí una necesidad geopolítica. Pero al final, Fernando, este gobierno tiene en sus manos la necesidad de rediseñar una estrategia operativa que le permita enfrentar los retos mundiales y maximizar lo que el mundo está ahora mismo repartiéndose para que nosotros hagamos el mejor uso para nuestro país, para nuestros jóvenes, para generar empleo y tranquilidad. Y quizás la base fundamental de todo esto es el nivel de comunicación que este gobierno tenga con el elector. Sí. Porque aquí estamos en una especie de sequía. Aquí la información se ha convertido en una mercancía de tráfico clandestino. Entonces, no hay nada más importante para un periodista, para alguien que está en los medios de comunicación, que tener la información. Claro. Porque Así si yo es. tengo la información, tengo mayor capacidad de ser respetuoso y entender lo que está ocurriendo. Entonces, creo que tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el ministro de Comercio, por ejemplo, un papel importantísimo en esto, tiene que ver con el equipo técnico, ¿no? Y dejar, porque frente a eso, ya están todos los empresarios, porque aquí hablamos de los partidos políticos, pero en este momento los empresarios están viendo cómo dominan a los ministros para definir políticas en función de sus intereses. Así es. Entonces, vamos a estar claros. Entonces, esto es un problema permanente. La lucha contra la corrupción no es ponerme yo en contra de A o de B. Es tener yo un programa que me blinde. ¿Qué brinda a un país de la corrupción? La transparencia. No hay nada más que brinde a alguien que la transparencia, ¿no? Uno de los grandes Correcto. retos o de las acciones que debe tomar el ministro Rojas Pardini es sentarse a conversar con los sectores privados para hacer esa relación público-privado que se necesita en el dinamismo de la economía del país. Esta semana conversaba con algunos miembros de la Cámara Marítima y me explicaban las grandes necesidades que tienen, no solamente los puertos, sino también de nombrar o de tener ese contacto directo con el gobierno para poder llegar a esas políticas de Estado que se requieren, pues no solamente políticas de 5 años, sino políticas a largo plazo que se den en una duración de 10, 15, 20 años para que cada empresa pueda dinamizar o cada industria pueda dinamizar su inversión en nuestro país. Y eso es lo que no ha ocurrido. Nos hemos quedado en políticas de quinquenio que han desacelerado nuestras industrias y que tienen a los inversionistas reacios a invertir en nuestro país. Es que no solamente eso, sino que encima de todo hemos politizado todo. Es decir, todo lo hemos llevado al plan político y el plan político implicaba buenos y malos. Un sistema binario de pensamiento que yo creo que ese es el principal esquema que el próximo gobierno debe romper. Y ese es uno de los grandes retos, cómo despolitizar un país que está sumido en esa guerra política de buenos y malos que nos ha tragado 5 años. Probablemente, Fernando, necesitaríamos tener tolerancia. Por ejemplo, cada vez que alguien discrepa de alguien que está en el gobierno, el caballero que está allá en el poder piensa que tú le debes obediencia debida. Sí, tú eres Así un es. emperador Eso no existe. absoluto. Entonces, lo mejor para un proceso democrático es discrepar.
nosotros todos los días aquí, Fernando y yo, todos nosotros aquí discrepamos todo y eso es parte de la formación nuestra. Claro. Y al final no quedamos nosotros molestos ni insultándonos de nada. Entonces, ¿qué sucede? Al reducir el planteamiento político a verdades sustentadas en nada, entonces dejan de ser verdades para convertirse en bochinche. Entonces hemos convertido nuestra nación en gente intolerante al debate, gente intolerante a la crítica, y el gobernante se convierte en un factotum. Él no se le puede mencionar. Y, sí. Oye, por favor, en la vida de nuestra casa todos los días nos cuestionan. Yo pienso que la tolerancia a respetar a las ideas es un base para esto. No es que estamos en exceso de política, no. Ojalá discutiéramos más de política. Sí, política. Lo que pasa es que estamos hablando de bochinche, y eso no es política. La política es un arte, es una ciencia. Gobernar, ¿no?, es un arte. Requiere conocimiento, requiere saber escuchar, requiere saber tomar decisiones. No, los consensos no quiere decir unanimidad, quiere decir tener una fuerza mínima necesaria para implementar el cambio. Claro. Eso es todo. Y ahí es donde van a jugar un gran papel las secretarías de comunicación del Estado. Ojalá que escuchen esto, que lo que acaba de decir el ingeniero Blandón, que lo grabe y se lo repitan una y otra vez quienes vayan a ocupar esos puestos. Sí. Señores, ustedes están ahí para permitir la comunicación, para hacer ese puente de información que requiere el país. La mayoría de los ataques o la mayoría de las discrepancias que ha tenido este actual gobierno es por el mal manejo de las secretarías de comunicación de cada ministerio y de la presidencia de la República. Bueno, con esto yo creo que damos por terminado este programa de hoy. A todos, muchas gracias por su audiencia. Yo los espero mañana a las 5:45 de la mañana en nuestra edición matutina de Next Noticias. A todos que estén en un feliz domingo, buena suerte en la lotería y nos vemos mañana.